Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Ahora sí, gracias por conectarse. Me presento, mi nombre es Matías Simone, gerente de Landtoken, y nos están acompañando en este momento también Agustín Pearson, responsable de Relaciones Comerciales del equipo, y Martín Arroyo, del área de Desarrollo de Nuevos Negocios. Les vamos a pedir, por favor, para poder cubrir todo lo importante, que mantengan los micrófonos silenciados y que dejen las preguntas directamente en el chat. Martín las voy recolectando y va a ver las que más se arrepienten para que podamos tratarlas al final de la presentación. Les comentamos también que el webinar va a quedar grabado, así que cualquier duda o consulta nos pueden pedir el link y se los podemos pasar sin problema a partir de mañana. Bueno, ¿qué es Landtoken? Landtoken es la primera plataforma de tokenización de tierra productiva. Y acá puede ser que alguno esté más al tanto o no de la palabra tokenización, pero se puede entender simplemente como digitalización y fraccionamiento de tierra productiva. Es decir, agarramos un campo, lo digitalizamos y lo fraccionamos para que cualquiera pueda comprarse un pedacito. Entonces, Landtoken va a permitir a los inversores participar en la compra de campos de forma fraccionada y con tickets muy bajos, y a los propietarios a acceder a una mayor liquidez y flexibilidad en la venta de sus tierras. Antes, el propietario de un campo tenía que conseguir a un comprador con un ticket bastante grande, y ahora puede buscar múltiples inversores para poder vender su campo, y de la misma forma, un inversor antes ni pensaba en invertir en tierra productiva, justamente por los tickets o por los montos, y ahora con esto ya pueden empezar a comprar su pedacito de campo desde montos muy bajos. Antes de empezar, queríamos contarles un poco quién es el equipo que está atrás de Landtoken, quién es el equipo fundador, y trabajamos principalmente con AgroToken, que es una empresa enfocada en infraestructura global de tokenización de recursos naturales. Ellos tokenizan commodities como soja, trigo y maíz. Adecoagro es una empresa muy reconocida en cuanto a negocios agropecuarios a nivel global, con una presencia muy fuerte en Argentina y Brasil. Y después está Gerardo Bartolomé, que es un socio fundador del Grupo Don Mario. Es una empresa también global que se caracteriza por el desarrollo de genética de soja. Prácticamente más del 80% de la soja sembrada en todo el mundo tiene genética de Don Mario. Ignacio Lartirigoyen, que es el socio del presidente de Lartirigoyen y compañía. Es una empresa también con una operación muy grande en el país en cuanto a desarrollo de negocios agroindustriales o agroinsumos. Y Guillermo Simone, un empresario del sector enfocado en producción de semillas principalmente. Entonces, ¿qué beneficios tiene invertir en tierra productiva? ¿O por qué lo traemos a la mesa como algo que puede ser interesante? Como primer punto, estamos invirtiendo en un recurso limitado. La cantidad de tierra productiva es finita, no se reproduce, no se puede generar más tierra. No solo esto, sino que algunos estudios demuestran que incluso se está achicando cada vez más la superficie cultivable, debido a que tierra que solía ser productiva o agrícola pasa a ser tierra residencial por los valores inmobiliarios que esta puede tener. Como segundo punto, no solo es un recurso limitado, sino que nos va a generar una renta. Y la renta de este recurso está dada principalmente por dos componentes. La renta operativa anual, que nos da la operación de este campo, que puede ser a través de un alquiler o a través de la producción. Y la segunda, que es la renta por la apreciación de capital que sufren los campos normalmente. Entonces, para entender la renta completa, tenemos que sumar esos dos componentes, pero ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Y como tercer punto importante, la diversificación. Hasta ahora cualquiera podía invertir en acciones, en bonos, en fondos, pero nunca tuvieron la oportunidad de invertir en tierra productiva como un activo diferenciado hasta ahora, que con Landtoken básicamente achicamos los tickets y permitimos el ingreso a este tipo de inversiones. Cuando decimos que es un recurso limitado, que la tierra es un recurso limitado, ¿a qué nos referimos? Este gráfico pone un poco en perspectiva la población y las hectáreas por persona que teníamos. Entonces, en 1960 o hace 60 años, teníamos más o menos 0,4 hectáreas productivas por persona. Ya que la población mundial aumenta constantemente, de acuerdo más o menos a la línea verde,
lo que se ve es que al día de hoy, en realidad al 2018, hace 5 años, teníamos más o menos la mitad, cerca de 0,2 hectáreas productivas por persona. Esto lo que nos demuestra es que la tierra cultivable por persona es cada vez menor. Y a fin de cuentas, las personas y la población usan a la tierra productiva como fábrica principal de alimentos, ¿no? Entonces, esto nos brinda un poco la idea de esta finitud de la tierra productiva a nivel mundial. Después, cuando hablamos de la renta, entonces, dijimos que había dos tipos de renta que generaba el campo. La primera es la renta operativa, la segunda es la renta por apreciación de capital. Entendamos un poco a qué nos referimos y de qué montos hablamos cuando hablamos de renta operativa. Entonces, la renta del campo va a depender principalmente de dos variables. Una, el precio de la soja, así que la mayoría de los arrendamientos se fijan en quintales de soja. Y segundo, en la diferencia cambiaria, o la famosa brecha cambiaria que tenemos entre el dólar oficial y el dólar MEP, ¿no? O el dólar que se puede conseguir libre de restricciones. Hoy en día estamos en un escenario donde la brecha es muy alta, incluso mayor que la que estamos mostrando en el gráfico. El gráfico lo hicimos con una brecha del 100% y estamos más cerca del 150%. Y el precio de la soja cosecha, de la soja de mayo, está situado más o menos en $350 por tonelada. En este escenario, la renta operativa es de un 2,5% aproximadamente. Pero lo que podemos ver acá, y lo único que me interesa por ahí que se lleven, es que tan solo con bajar un poco la brecha cambiaria, la renta operativa del campo aumenta considerablemente. Si no tuviéramos brecha en absoluto, esta renta podría estar tranquilamente entre el 4 y el 5%, pero sin ser tan optimistas y pensando que la brecha simplemente se achique un poco, no sería tan raro pensar en rentas operativas entre el 3 y el 4% en la zona amarilla. Y esto sin pensar que el precio de la soja aumente o disminuya, que se mantenga constante. Entonces, para que tengan alguna idea de qué variables impactan en la renta operativa y qué podemos esperar de acá a un futuro. Cuando hablamos de renta por apreciación de capital, lo que hicimos acá fue un análisis con Compañía Argentina de Tierras para intentar evaluar la evolución del precio de la tierra en Argentina de los últimos, en este gráfico tenemos los últimos 50 años. Lo que se puede ver es una tendencia que, bueno, en general siempre es ascendente y que estuvo por ahí un poco más planchado durante los últimos años, principalmente por el tipo de gobierno que veníamos teniendo. Entonces, tenemos una brecha cambiaria muy importante y unas retenciones muy altas. Al mismo tiempo estamos en Argentina, lo cual también le da un condimento especial. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, los últimos 30 años, lo que podemos sacar es el promedio de apreciación por año, y ese número nos da cerca de un 7%, un 6,7% de apreciación de capital anual. Esto teniendo en cuenta los últimos 30 años de evolución del precio de la tierra. Otro punto interesante es que, por ejemplo, en Argentina, una hectárea de campo buena, un campo altamente productivo, tiene un valor más o menos de 15.000 o de 14.000 dólares. Cuando comparamos el mismo campo, pero en Estados Unidos, ese campo tiene un valor 3 veces más grande, de 45.000 dólares por hectárea. ¿Por qué es tanta la diferencia? Bueno, de nuevo, el campo es el mismo acá y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no tenemos brecha cambiaria y no tenemos retenciones, con lo cual el precio del campo, también estamos en un contexto en donde se podría pensar que el precio del campo en Argentina está bastante venido a menos, obviamente causa o consecuencia del contexto actual. Pero bueno, acá el punto importante para llevarnos es que el promedio, si tuviéramos que ponerle un número a la renta por apreciación de capital, en promedio estamos en el 6,7%, casi un 7%. La renta combinada de las inversiones en renta productiva tienen que tener en cuenta tanto la renta operativa, que dijimos que es más o menos de un 2,5%, y la renta por apreciación, que está cerca del 7%. Entonces, si decimos que por ahí invertir en tierra productiva resulta interesante, ¿por qué no vemos a más gente haciéndolo? Bueno, tenemos 4 obstáculos principales. El primero son las grandes inversiones. Un campo, para que tengan una referencia, un campo de 100 hectáreas en una zona, no te digo zona núcleo, pero una zona de buena productividad, cuesta aproximadamente $1.000.000. Con esos valores es muy fácil entender cómo muy poca gente accede a la inversión en tierra productiva. Las inversiones son muy grandes. Segundo, requiere un conocimiento
muy especializado. Uno tiene que saber qué comprar, a dónde comprar. No todas las regiones son iguales, no todas las regiones tienen la misma productividad. Entonces hay que entender a dónde queremos comprar un campo. Como tercer punto, tenemos que poder administrar ese campo. Entonces, digamos que tenemos un campo, bueno, tenemos que pensar, ¿lo vamos a producir de forma propia o lo vamos a arrendar? Si lo producimos de forma propia, bueno, ahí entramos en una complejidad aún más grande. Si lo arrendamos, tenemos que entender a quién se lo vamos a arrendar, cómo hacer ese contrato de arrendamiento, cómo nos van a pagar, qué es o sea, cómo cerramos todo ese proceso de arrendamiento. Y finalmente, digamos que tenemos el capital, que tenemos el conocimiento y que podemos administrarlo, tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, tuvimos un patrimonio de $1.000.000 y nos compramos un campo, bueno, estamos dejando todo nuestro capital en un campo que está en un punto geográficamente único, con lo cual estamos muy concentrados en esa única región. Hubiera sido más eficiente si hubiese podido, quizás, en vez de poner $1.000.000 en un campo en una sola locación, hacer tickets más chicos y, por ejemplo, poner 200.000 en distintos lugares y tener un pedacito en el sur de Santa Fe, un pedacito en el oeste de Buenos Aires, un pedacito en el sur de Córdoba, y así ir diversificando el riesgo climático que tiene cada región por separado. Entonces, un poco para derribar estas barreras es que desarrollamos Landtoken, que como dijimos inicialmente es una plataforma que está basada en blockchain y nos va a permitir invertir en tierra productiva desde $100 o su equivalente en pesos, accediendo a campos verificados, y ahora vamos a charlar un poquito de qué es un campo verificado, cómo verificamos los campos, contando con operadores expertos, y esto hace hincapié en que nosotros elegimos operadores o a quien nosotros le alquilamos el campo, está previamente validado por nosotros. Y finalmente, diversificando la inversión. Esto de que ahora vamos a poder invertir no solo en acciones y en bonos, sino que también en tierra productiva. Pero ¿cómo funciona el Landtoken? Entonces, para entender un poco el corazón de todo el desarrollo. Arrancamos con la propuesta de un campo. El campo lo puede tener un propietario, una inmobiliaria, un productor. En este caso, por ejemplo, el primero, que es el campo, bueno, el primer campo que estamos ofreciendo, nos lo trajo un productor de la zona de Bolívar, del oeste de Buenos Aires, que es EDP Agro. Entonces, una vez que nos traen un campo, nosotros le hacemos un procedimiento que denominamos el Proof of Land, que es la prueba de que exista tierra tokenizable, que consiste en 3 etapas. La primera es la verificación legal del campo. Ahí nos aseguramos que el campo esté bien de papeles, que esté listo para transferir. Eso lo hacemos con un equipo de abogados y de escribanos totalmente tercerizado. Si está bien de papeles, pasamos al segundo punto, que es la evaluación productiva del campo. Y ahí hacemos varias cosas. Lo primero que hacemos es un informe de mapa geofísico del campo. Entonces, eso lo hacemos también con un proveedor de Tecnoagro, y lo que nos da es una idea de cómo está ambientado el campo, qué parte es más productiva, qué parte es menos productiva, si tiene bajos, si tiene lomas, para entender un poco la tipografía del campo en sí mismo. Si eso nos gusta, pasamos a la segunda etapa, que es un análisis usando inteligencia artificial con el fin de intentar predecir rindes. Entonces, agarramos el KMZ del campo. El KMZ es básicamente el perímetro del campo en Google Maps, es un archivo que se lo pasamos básicamente a otro proveedor que se llama Yield Data. Ellos toman ese archivo y lo meten en su algoritmo, en donde procesaron 30 años de variables climatológicas y de variables de suelo para poder entender cuál podría ser el rinde promedio o rinde proyectado para ese campo en soja, maíz y trigo. Esa es la segunda etapa. Y como tercera etapa, lo que hacemos es validar los rendimientos que hayan tenido campos de la zona, y para esto usamos, primero, datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, y por otro lado, hablamos con propietarios de la zona para entender los campos de la zona cuánto están rindiendo. Ponemos todo eso junto, una vez que tenemos todos los resultados, y lo contrastamos con la productividad que nos dice que tiene el propietario, para estar seguros de que la productividad es la que tiene que ser. Si la parte productiva nos gusta, pasamos a la última etapa, que es la parte económica. Acá trabajamos de la mano con Compañía Argentina de Tierras, que es una inmobiliaria rural de las más antiguas y de mejor reputación del país. Es la única que tiene procedimientos evaluados por la norma ISO 2001.
Y con ello lo que hacemos es validar que el precio de la hectárea productiva esté de acuerdo al precio de mercado para esa zona. Si validamos con CAT, con Compañía Argentina de Tierras, el precio de la hectárea productiva, pasamos a validar después el precio del arrendamiento, es decir, a qué precio vamos a alquilarle el campo al operador. Una vez que tenemos las tres patas completas, tenemos la parte legal, la parte productiva y la parte, y la parte económica, y estamos todos de acuerdo, le damos el OK y publicamos el campo. El campo, una vez está publicado, ya podemos empezar a recibir los aportes de los inversores. Esta es la etapa en la cual estamos con el campo que está actualmente en oferta. El campo está validado y publicado. Una vez que llegamos al monto esperado para poder hacer la adquisición del campo, un fideicomiso compra el campo y nosotros tokenizamos las participaciones de ese fideicomiso. Una vez que realizamos la tokenización, ahí generamos los land tokens a razón de un land token por cada hectárea de campo y distribuimos los land tokens entre los inversores. Cada inversor va a recibir la cantidad de land tokens de acuerdo a las hectáreas o las fracciones de hectáreas que haya invertido. Una vez que se realizó la compra del campo y la distribución de los land tokens, ya los inversores van a empezar a percibir la renta, que en este caso va a estar dada por el arrendamiento del campo a EDP Agro, y van a poder también tener derecho a vender sus land tokens y a una potencial apreciación del valor de esa tierra cuando vendan su porción. Y lo que estamos trabajando es para que los land tokens también puedan ser puestos como garantía para tomar préstamos. Un dato importante, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, la renta que nos va a pagar el arrendatario, en este caso de Agro, nos la puede pagar en soja tokenizada. El beneficio que tiene eso es que en vez de recibir pesos como contrapartida de la renta, podemos recibir soja, que básicamente es un activo que está atado al dólar, que está dolarizado, con lo cual podemos mantener nuestra renta dolarizada por más tiempo. Si quisiéramos gastar esa renta, consumirla, vamos a tener una tarjeta Visa Land Token, como la que aparece ahí en la diapositiva, y en cualquier lugar que acepten tarjeta Visa, vamos a poder hacer un consumo y pagarlo con la soja que generamos por nuestra inversión en campo. Pensando un poco, bueno, cómo se estructura la inversión de este campo en particular, el primero. Entonces, dijimos que teníamos en el medio todo un fideicomiso. El fideicomiso es un fideicomiso de administración no financiera que va a ser el vehículo que usamos para comprar el campo. Entonces, el establecimiento queda dentro del fideicomiso. El fideicomiso recibe los fondos tanto de los inversores a través del token como del operador. Y esto es un punto importante. En este caso, el operador EDP Agro también es inversor en el campo y se va a comprar un 10% del campo. Esto es bastante importante porque le da una segunda validación a todos los inversores que están coinvirtiendo o invirtiendo en paralelo con el operador que está comprando el campo al mismo precio que todos nosotros. Luego, otra figura es la del untoken, que es el administrador o el asesor del fideicomiso, y el fiduciario. El fiduciario es quien vela por los intereses de los inversores y es quien es, digamos, es el auditor del fideicomiso. Es quien recibe los fondos, quien hace la compra de campo y quien se encarga de que mantener todos los papeles en regla. Luego, finalmente, tenemos a Nicholson y Cano como asesores legales, quienes fueron los que nos ayudaron a hacer toda la constitución de todos los vehículos legales. El primer campo que está subido, que proponemos dentro de la plataforma, se llama El Primero y está en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Del campo, cada uno de nosotros cuando se da alta dentro de la plataforma como usuario del Untoken, que los niveles de validación después los va a explicar Mati, son muy sencillos, dentro de la plataforma ya empiezan a poder ver, antes de invertir, toda la información del campo. Los mapas que Matías mencionó, las informaciones de rindes, los objetivos de rindes, las distintas estimaciones que pueda haber y las explicaciones respecto de este campo en particular. La superficie que está a la venta en formato de tokenización son 120 hectáreas. El costo de adquisición total del campo son casi $886.000 y el precio unitario de cada una de las hectáreas es de $7.390.
acá es importante mencionar que la primera propuesta, el arrendamiento con EDP Agro es de 3 años, la propuesta de arrendamiento es de arrendamiento a quintales fijos. Eventualmente, cuando la plataforma evolucione, cada uno de nosotros como inversores de la proporción de hectáreas que compremos, tendremos también la posibilidad de elegir un arrendamiento variable que estará vinculado al rendimiento de la producción del campo. En esta primera instancia, para darle seguridad al sistema y confianza a los inversores, la única posibilidad de arrendamiento que proponemos es el arrendamiento fijo, que como Matt explicó, se puede cobrar tanto en pesos como en token de soja finalizada la cosecha. Del campo, los 3 puntos que nos gustan resaltar a nosotros es el arrendamiento fijo y el monto de, el valor de quintales de soja por hectárea productiva, que en este caso y para este campo son 13 quintales con 20. Básicamente, la información a cada uno de nosotros como inversor nos sirve o nos tiene que resultar de utilidad para validar o no el precio de compra de la hectárea, que en este caso es $7.390. El segundo punto importante, que también lo mencionó Mata hace un ratito, es la operación por parte de EDP Agro, que además, en este formato del primer campo, funciona también como coinversor de Matt, son 60 hectáreas, perdón. Un 10% del campo, básicamente. Bien, y también el otro punto a resaltar es que todos los campos que estén ofrecidos dentro de la plataforma tendrán un tratamiento de huella de carbono y serán catalogados en función de ese tratamiento, perdón. Para este caso, también en la plataforma verán las tres etapas en las que nosotros podemos denominar ese tratamiento de huella de carbono. En este caso, para el campo, el primero es Carbon Focus, que básicamente implica que es un campo con tierra no deforestada, que va a haber un proceso de medición de huella de carbono y que EDP Agro se compromete a prácticas agrícolas enfocadas o vinculadas a las buenas prácticas agrícolas. Así como en todo el proceso nos resulta sumamente importante transmitir y comunicar quiénes son las empresas y personas que están detrás del Land Token, Adecoagro, AgroToken, Gerardo Bartolomé, Ignacio Lartirigoyen y Guillermo Simone, también nos resulta de muchísima importancia poder destacar y nombrar quién va a ser el operador del campo. Así como para nosotros es muy importante qué tipo de campo se ofrece dentro de la plataforma, la misma relevancia tiene quién será el operador. En este caso, también le ponemos nombre y apellido y las caras al operador, para que el inversor, además de tener toda la información del campo, también pueda acceder a toda la información del operador. En este caso, EDP Agro, comandada o representada para este proyecto por Francisco Berizo y Marcos Berizo, es una empresa que está trabajando en nuestro rubro hace muchos años, que tiene una solidez y una confianza que a nosotros nos produce mucha admiración y para nosotros es una alegría que puedan estar acompañando este proyecto. Bueno, gracias, Agus. Y para darle un cierre a la parte financiera, los números fríos del campo y de por ahí renta que se puede esperar en este caso. Entonces dijimos que teníamos 120 hectáreas, de las cuales 100 son productivas y 20 son no productivas. Esto es sumamente normal, siempre los campos tienen una porción que no es productiva, pueden ser caminos, calles, arboledas, algún casco, algún galpón, algún bajo, todo eso sumado son 20 hectáreas. El precio de la tierra exclusivamente son de $800.000 y tenemos los gastos de transacción por $86.700, lo cual nos da el costo final de adquisición de $886.000 aproximadamente. Esto dividido en las 120 hectáreas es lo que nos da el costo final de adquisición de $7.390 por hectárea. Ahora, el otro valor que por ahí para la gente que está más en la industria miran también es el precio de la tierra productiva, que en este caso resulta de tomar el costo total y compararlo contra las 100 hectáreas productivas. Entonces, los $800.000 del precio de la tierra contra las 100 hectáreas productivas da un costo
por hectárea productiva de $8.000. Y esto es, por ejemplo, lo que validamos siempre con Compañía Argentina de Tierras, que esté dentro del rango de mercado para la zona. Finalmente, la renta operativa de este campo, como bien decía Agus, es de 13,2 quintales de soja por hectárea productiva, y si tenemos que hacer la cuenta, nos está dando un 2,5% anual. Este 2,5% es estimado, y más que nada porque como la soja, como la renta nosotros la aseguramos en términos de quintales de soja, para calcular el porcentaje va a haber que ver, obviamente, cuánto vale la soja al momento de la cosecha o al momento de que la vende cada inversor. Al mismo tiempo, es igual de importante cuánto es la brecha cambiaria. Si esperamos, esto puede ser por ahí una estimación o una proyección, pero si esperamos que la brecha cambiaria disminuya, obviamente la renta puede aumentar. Pero bueno, esto puede ser, habrá que ver qué pasa para la época de cosecha. Y a esta renta anual hay que sumarle obviamente la renta por apreciación para el momento en el cual uno quiera vender su campo. Siempre es importante entender que no son inversiones de corto plazo. Obviamente para poder realizar la venta por apreciación normalmente uno tiene que esperar un periodo de mediano plazo. Finalmente, las condiciones de la oferta o los fees involucrados en operar con Land Token. Tenemos al momento de la compra un fee de tokenización que varía entre el 2 y el 3,5% según el monto invertido. A mayor ticket de inversión, menor fee de tokenización. Después tenemos los gastos del fideicomiso, que los estimamos en un 25% de la renta bruta generada por el campo. Es un 25% de la renta, no del capital, entonces, que se entienda por las dudas. Después tenemos la renta operativa, que dijimos que se podía pagar a cosecha o en cuotas. Entonces, esto es algo que van a tener que elegir al momento de invertir, por eso está bueno dejarlo claro. Si eligen el pago cosecha, que por ahí es la opción que nosotros recomendamos porque es la que está más alineada con el negocio, esto implica un pago de la renta en agrotoken de soja o soja digital al momento de la cosecha. Esto nos va a permitir estar posicionados en un activo dolarizado por más tiempo, ya que vamos a recibir la soja aproximadamente en abril y vamos a poder mantenerla hasta fin de año y venderla o consumirla cuando nos parezca apropiado. Si elegimos la segunda opción, que es el pago en cuotas, esto básicamente implica un pago de la renta en pesos de acuerdo a los vencimientos del contrato de arrendamiento. Entonces, los contratos de arrendamiento normalmente tienen 3 vencimientos, porque pueden ser en julio, en diciembre y en cosecha, o sea, en abril, y el pago en cuotas básicamente en cada uno de esos momentos especifica una proporción del pago de la renta. Entonces, esa es la segunda opción. Y finalmente, el otro fee que aparece es al momento de la venta de los Land Tokens. Es un fee de comercialización que si yo quiero vender mi pedacito de campo, nosotros cobramos, Land Token cobra un 0,75% del monto transaccionado. Esto para que tengan referencia, si uno lo compara con la venta de un campo, porque yo cuando vendo mi hectárea, mi pedazo de hectárea, es como que estoy vendiendo un campo. Normalmente cuando vendo un campo, los fees son por lo menos del 6, 7, 8%. Acá es significativamente más bajo. Bueno, hasta ahí fue la explicación de qué es Land Token, charlar un poquito del campo en particular. Ahora, si me interesó, ¿cómo empiezo a invertir? Es muy sencillo, son 3 pasos. El primero es que tienen que crearse una cuenta en app.landtoken.io, verificar su identidad y comenzar a invertir. Esto es en 24 horas, uno puede crear la cuenta, mandar la documentación, que la documentación básica ahora la vemos, pero básicamente es un CBU o una cuenta bancaria y la foto del DNI, y al día siguiente el fiduciario les aprueba la documentación y les asigna un monto para invertir. Entonces, en cuanto a la documentación, para que charlar un poquito y que vean que es sencillo, tenemos 3 niveles de validación en la plataforma. El nivel 1 es información personal y es simplemente validar el mail, el celular y una información básica de perfil. El nivel 2, que es el que me permite empezar a invertir, es una verificación de identidad. Matías Luis, ahora dame un segundito, ya terminamos y abrimos para preguntas. El nivel 2, como decíamos, es el nivel que nos va a permitir empezar a invertir y lo que se agrega es una cuenta bancaria, que es solamente poner el CBU de su cuenta bancaria, y esto lo usamos por si eligen el pago en cuotas para saber a dónde transferirle la renta.
y la foto del DNI, foto frente y dorso. Con eso ya el fiduciario les va a aprobar un monto que puede ir entre $2.000 y $4.000. No quiere decir que tengan que invertir ese monto, sino que ese va a ser su máximo posible para invertir. Ahora, si quieren invertir un poco más, tienen que realizar una declaración de ingresos o probar documentación acerca de los ingresos, que puede ser, por ejemplo, un recibo de sueldo, una constancia de monotributo, una DJ de ganancias, una DJ de bienes personales, lo que ustedes prefieran, y ya con eso el fiduciario lo va a evaluar y les va a asignar un nuevo monto máximo para invertir. Bueno, para ir cerrando, queremos contarles más o menos cómo venimos con este primer campo. Entonces, estamos a mitad de camino en la 6ª semana de operación. Tenemos ya más de 1.000 usuarios registrados, más de 450 usuarios verificados que están con la posibilidad de invertir. Ya casi 100 personas, porque esto es un poquito antiguo, pero ya casi 100 personas han invertido y tenemos más del 40% del campo vendido. Esto en números básicamente es que tenemos aportes por casi $360.000 de los 900.000 o de los casi 900.000 que estamos buscando para la compra de este primer campo. Bueno, ahora sí, no mucho más por nuestro lado, de parte de la presentación, y abrimos un poco para preguntas que puedan haber surgido. Acá por lo que veo en el chat no hay mucho, así que si quieren pueden abrir el micrófono y ir consultando sin problema por la compu. A este Ignacio, ¿cómo es la salida que liquidez tiene? La salida básicamente es, uno cuando tiene su land token puede solicitar la venta, y nosotros vamos a recibir todas las solicitudes de venta. Al mismo tiempo, cualquier persona que quiera entrar y comprarse un pedacito de campo y no haya llegado a la oferta inicial, que es la de ahora, puede cargar una solicitud de compra. También puede cargar una solicitud de compra a alguien que ya está dentro del campo, pero quiere aumentar su participación. Entonces nosotros de esa forma vamos haciendo el match de todos los que quieren entrar y todos los que quieren salir, para poder ir generando ese mercado secundario o esa liquidez en los tokens de tierra. Matías Luis. Perdón. Bueno, el Juan Ignacio Sánchez consulta qué sucede por factores climáticos inesperados, inundaciones, sequía, etc. Ahí, Juan Ignacio, como nosotros el campo lo estamos dando en arrendamiento, los inversores no tienen riesgo productivo en este campo. Van a cobrar un alquiler por el campo y eso es independiente de lo que pase con la producción, con lo cual estamos libres de riesgo productivo. Eduardo Ponza consulta si se entra con dólares o con pesos. Bueno, puedes entrar con cualquiera de las dos monedas. Si entras con dólares es más directo, si entras con pesos lo que hacemos es te dolarizamos al MEP, entonces te va a demorar entre 2 y 3 días saber cuántos dólares terminaste invirtiendo, pero vos nos mandás los pesos, te dolarizamos y te va a llegar un mail con el tipo de cambio resultante y los dólares finalmente invertidos. Ahí Matías Luis, si querés hacer tu consulta, sentite libre. Mientras, bueno, hamacas uruguayas, la cuota mensual, en el caso de que se elija una opción de pago por inversión mínima de $100, ¿cuánto es? Bueno, si consideramos que la renta operativa está en cerca del 3% o el 2,5-3%, serían $3 por año, con lo cual sería $1 por cada cuota, ¿no? Por eso también nosotros lo que recomendamos es mantenerlo en soja y mantenerlo dolarizado, que se puede acceder probablemente después a un tipo de unificado que pueda resultar más conveniente. Después Ignacio Cagliero, una vez cobra la renta y suponiendo que elijo la opción de renta en soya, ¿tengo que esperar que el productor liquide la cosecha para convertirlo en pesos o lo puedo convertir en el momento que yo quiera? Está buena la pregunta, Ignacio. Una vez que el operador o el productor cosecha, él lo va a tokenizar toda la soja cosechada, o en realidad toda la que tiene que usar para pagarle a los inversores. Vos vas a recibir la soja ahí nomás y vas a poder gastarla cuando quieras o venderla para pasarla a pesos cuando quieras vos también. No dependés de lo que haga el productor. Felipe Colombo, si cobramos en soja hay un límite para venderla o se puede acumular año tras año. Bueno, ahí por ahora hay un límite para venderla que es fin de año, porque la soja tokenizada básicamente responde a los contratos
de precio a fijar, que todos esos contratos se vencen a fin de año. Entonces, vas a recibir la soja tokenizada más o menos en abril, y tenés hasta diciembre para venderla o para gastarla con tu tarjeta. Y bueno, si te quedó soja sin vender, lo que hacemos básicamente es, se vende automáticamente antes de que se cancele ese contrato. Damián pregunta qué obligaciones tiene el inversor antes y después de la compra del campo. No, el inversor en realidad está entrando en una inversión pasiva, no tiene que hacer nada en realidad. Vos te compras tu pedacito de campo y no tenés ni que hacer nada más. Land Token básicamente gestiona todo por los inversores, y es un llave en mano, digamos, en ese sentido. Quique Sánchez pregunta, ¿hay un tiempo determinado para completar el 100% del campo? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en un año no se llega al total? Sí, a ver, la fecha límite que tenemos, la primera fecha límite es el 20 de diciembre. Si no llegamos al total para ese entonces, lo normal es pedir una prórroga de un mes, y la otra opción es ofrecerle al propietario. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que completar $900.000 para el 20 de diciembre y completamos, por ejemplo, 700.000. Le podemos ofrecer al propietario que tome los 700.000 y los otros 200.000 en tokens de tierra. Entonces, de esa forma, el dueño puede ir vendiendo de a poco sus tokens y ya todos los inversores quedan invertidos en el campo. Para este campo puntual, la verdad que vemos una demanda bastante importante, ya que en solo 6 semanas completamos más del 40%, así que estimamos que no vamos a tener ese problema, pero bueno. Marcos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se hace una evaluación del precio de la hectárea? Está muy bien la pregunta, y la hacemos de forma semestral o anual, también con Compañía Argentina de Tierras, para que cada inversor tenga la referencia de cuánto vale la hectárea del campo que se compró de forma actualizada, y sepa a cuánto podría venderlo como referencia. Después cada quien puede elegir vender el campo al precio que quiera. Si yo tengo una hectárea y la pagué 7.390, la puedo publicar a 8.000 o a lo que uno quiera. Obviamente, si el precio está muy alejado de la realidad, será más fácil o más difícil concretar la venta, ¿no? Matías Luis Pinto pregunta, los land tokens se compran a dólar MEP y la soja tokenizada, ¿a qué tipo de cambio se comercializa? Los land tokens se compran a dólar MEP, es correcto, y esto es porque el campo siempre se comercializa en dólar billete, digamos, o dólar MEP, y la soja tokenizada se vende al dólar oficial, que es como se vende la soja tradicional. Esto es de la misma forma que funciona hoy en día en el mercado, ¿no? Entonces, y por eso nosotros hacemos hincapié en que, o recomendamos tomar la opción de pago cosecha, ya que el gobierno últimamente siempre viene sacando o dólar soja, o por ejemplo ahora hay un dólar exportador que está en 640 pesos más o menos. Entonces uno estaría vendiendo la soja a un dólar diferencial, por ejemplo, al día de hoy, que haría que la renta sea bastante superior. Eduardo pregunta, los 13,5, son 13,2 quintales de alquiler, ya están contratados, es un buen valor. Sí, Eduardo, ya tenemos un contrato de arrendamiento por este campo, en esos quintales por hectárea productiva. Eso ya está, y cualquier inversor que ingresa ya tiene ese valor. Horacio consulta si tiene valor la soja para diciembre 24. Bueno, eso se puede ver en el mercado de Mata Rofex, de futuros agropecuarios, y es un poco lejano. La soja de diciembre 24 no creo que tenga un valor muy, muy significativo todavía. Eduardo consulta, ¿la manera de monetizar la apreciación es solamente vendiendo los tokens? Sí, es correcto. Uno realiza la apreciación de capital cuando se desprende o cuando vende los tokens. Juana pregunta, cada vez que deseas invertir se cobran los fees involucrados. ¿Cómo funciona si deseas ampliar la inversión en el mismo campo? Perfecto. Siempre que vos invertís, tenés que pagar el fee de tokenización, y a medida que vas ampliando tu inversión en el campo, tenés que ir también pagando los fees correspondientes cada vez. Obviamente, si por ahí ya tenés una inversión y vas a volver a invertir, hay algunos cupones, hay algunos beneficios para inversores previos, así que eso lo podemos ver. Después Alejandra dice, ¿se puede ingresar siendo no residente
Alejandra, por ahora estamos tomando solamente a residentes fiscales argentinos. Vos podés vivir en otro país, pero tenés que tener tu residencia fiscal en Argentina por ahora. Más adelante la vamos a abrir para extranjeros, pero todavía no estamos en esa etapa. Esteban pregunta si la plataforma está registrada en la CNB. No, porque el fideicomiso es no financiero, con lo cual no está dentro del ámbito de la CNB. Por otro lado, el fiduciario, que es CFA, Compañía Fiduciaria Americana, es un fiduciario que sí está regulado por la CNB. Maxi pregunta, ¿el token que se recibe tiene un valor estable o va variando el valor de cada token? Bueno, cada token, o sea, cada campo tiene su token, entonces el precio de tu token tiene el valor del precio de la hectárea de ese campo en particular. Si después tenés otro campo, tiene un token distinto y vas a comprarte un token distinto porque estás comprando en otro campo. ¿Se entiende? Gerardo, ya tengo mi pedacito. Felicitaciones por gracias, Gerardo. Gracias por los comentarios. Si alguno quiere preguntar directamente por el micrófono, no sean tímidos y mándense que estamos para eso. Hola, buenas tardes. Gracias por responder antes. Y tengo una consulta, no soy de esta industria, pero como inversor me interesa. Y quería preguntarle, con respecto a futuro, digamos, siempre hablamos como de este campo o del que sea, pero de la producción que va a dar, entiendo por el año que se va a dar la cosecha. Y los próximos planes para ese campo, digamos, eso se decide sobre la marcha, hay una planificación. Pregunto de ignorancia, ¿sí? Pero gracias. Perfecto, Juan. Te cuento, mira, el campo, como decimos, está arrendado y tenemos un contrato de arrendamiento que inicialmente es por 3 años y la idea es irlo renovando con el operador. Entonces, a los inversores, digamos que se podría pensar que mucho no les importa el clima para este campo en particular, porque no están atados al riesgo productivo. Básicamente vamos a cobrar todos un arrendamiento por estar alquilando el campo, independientemente de la producción que tenga el operador, o sea, quién va a estar operando ese campo. Perfecto, gracias. Por nada. El Cardo, gente de presentación, muy claro, tengo que retirarme. Un saludo. Gracias a la agronomía del Cardo. Ignacio Suber, muchas gracias. Juan Carlos, hay otros campos en realización, y si así fuera, ¿dónde están? Juan Carlos, sí, tenemos otros más o menos 10 campos en revisión para sumar después de este, y la idea es que van a estar en distintos lugares. Este campo está en el oeste de Buenos Aires. El siguiente campo, la idea es que esté en una zona distinta para que el que ya invirtió en este campo pueda invertir en el siguiente campo y ir diversificando sus regiones en donde tiene campo, ¿no? Eduardo, con una soja de 3.30, la soja me da una renta operativa de casi 6%. Sí, hay que ver cómo estás haciendo la cuenta. Me parece que lo estás haciendo en dólar oficial. Te falta aplicar la brecha cambiaria y te va a dar más o menos la mitad. Ahora, si pensamos en que más adelante el tipo de cambio se va a unificar, la renta operativa puede ser mucho más alta, como estás mencionando vos. Juan Carlos, ok, gracias. Para diversificar el riesgo, exacto, para eso. Esteban Ledesma, ¿cómo sería la distribución de las ganancias de esas 13 toneladas de soja? Son 13 quintales de soja por las dudas, que son el 2,5 para el que tiene un land token y cuánto se lleva el arrendatario y el que lo trabaja. Básicamente la renta son estos 13,2 quintales por hectárea productiva, que si vos lo llevas al campo total, te da 11 quintales por hectárea total. Eso se va a distribuir de forma proporcional entre todos los inversores. El que tiene una hectárea se lleva lo que equivale a una hectárea, el que tiene media hectárea lo equivalente a media hectárea, y así, el que tiene 10 hectáreas se va a llevar lo que equivale a 10 hectáreas de renta. Hola, ¿cuál es la cobertura por falta de pago del alquiler? ¿Existe la posibilidad de que no paguen la renta del campo? Silvina, bueno, acá lo que estamos haciendo es lo mismo que haríamos si uno tuviese campo de forma tradicional.
digamos, que no te paguen el alquiler es una posibilidad que existe, obviamente. Nosotros lo que hacemos para intentar cubrirnos es toda la validación previa del operador. Y, por ejemplo, si vamos a este caso puntual, EDP Agro tiene más de 15.000 hectáreas agrícolas bajo administración y le estamos sumando otras 180. Con lo cual, suponemos que entre todo lo que hacemos, el análisis previo y el volumen que le estamos agregando, no estamos poniendo en jaque o no le estamos dando algo que él no podría resolver fácilmente, ¿no? Entonces, el aseguramiento de eso está principalmente en la forma en la cual validamos el operador que va a estar alquilando el campo. Mientras se piensan otras preguntas, me gustaba hacer una reflexión antes de que terminemos. El esfuerzo tecnológico y el desarrollo de la plataforma, básicamente el espíritu que tiene es universalizar el acceso a la compra de un activo que en el formato tradicional es mucho más complejo, como veíamos en los primeros minutos de la presentación. En definitiva, Land Token lo que está terminando de hacer o lo que propone es llevar a un plano digital un negocio que es súper tradicional. En su tradicionalidad existían algún tipo de obstáculos y barreras. Que esté digitalizado abre las puertas, pero no solamente a los pequeños o medianos inversores, sino que también les abre las puertas a los potenciales vendedores de campo, a los operadores que son finalmente quienes van a arrendar el campo, y a las inmobiliarias y los brokers. Entonces, Land Token no pretende ser una compañía que tenga mucho campo, que opere muchos campos, porque los campos en definitiva son de los inversores. La operación de los campos son de otras compañías que arriendan ese mismo campo. Land Token presta el servicio de digitalización de ese activo físico. Y en esa digitalización es donde se encuentra la profundidad y la riqueza de la herramienta, para que cada uno de los actores de toda la cadena, dueño de campo que vende, inversor que quiere comprar, operador o broker, pueda aprovechar la herramienta e implementarla en la realidad que está viviendo. ¿Sí? Es un producto que termina siendo, a partir de las charlas que vamos teniendo con Matías, con múltiples actores, de una riqueza y una plasticidad fenomenal. Entonces, el desafío más grande que tenemos es comunicacional, es que la herramienta se pueda entender bien, que se puedan sacar todas las dudas. Dentro de la plataforma ha habido un tiempo dedicado altísimo a poder listar todas las preguntas que nos han hecho durante todos estos meses, con todas las respuestas y las explicaciones del caso, tanto las económicas como las legales, como las impositivas. Entonces, incluso antes de que uno sea inversor de este campo, ya con solamente darse de alta como usuario, empieza a recoger toda la información del campo y la estructura legal que hay atrás de la digitalización del activo físico. Gracias a usted por los comentarios. Paso a, bueno, Juana Mendizábal le consultaba si estamos pensando armar alguna visita a los campos que tenemos en cartera. La respuesta es sí. La idea es que todos los inversores tengan la posibilidad de conocer el campo, al menos en alguna visita anual, en donde podamos conocer por ahí alguno de los hitos que pueden ser la siembra, la floración o la cosecha, tener un día de campo y que cada uno pueda conocer su fracción de hectárea y pararse en su campito. Así que lo estamos trabajando, no tenemos todavía bien claro cómo desarrollarlo y cómo va a ser la implementación, pero la idea está. Eduardo, bueno, gracias por los comentarios. Maximiliano, suponiendo que un campo queda sin operador una vez finalizado el contrato, se perdería la renta por arrendamiento, consulto como evaluación de riesgos. Creo que sería impensado que suceda como parámetro de referencia. La mayor parte de los campos de Argentina se arriendan y la presión por alquilar campos es altísima. Tal es así que los productores normalmente tienen contratos de tan solo un año. En este caso lo que hacemos es darle un contrato de 3 años a EDP Agro justamente para darle más tranquilidad a los inversores y para que el productor también tenga un largo plazo y pueda trabajar el campo de una forma más prolija, hacerle alguna inversión, mejorar lo que tiene que mejorar. Pero bueno, sería muy, muy difícil
prácticamente impensado que no tengamos operador para el campo. Por nada. Gracias, Alejandra. Todavía nos quedan unos 5 minutos, así que el que quiera preguntar o por el chat o por el micrófono, para eso estamos. Gracias a vos, Silvina. Un comentario mientras nomás, para también poder darles una referencia, gracias Marcos. Estamos arrancando con campos mayormente agrícolas, de economía o de trabajo extensivo, de cultivos extensivos, como puede ser soja, maíz y trigo. Y la idea nuestra es no solo diversificarnos en las regiones del país, sino también, después un poquito más adelante, diversificarnos para poder invertir en otros cultivos, como pueden ser frutales, la vid, y distintos tipos de cultivos para que podamos tener también acceso a ese tipo de diversificación agrícola, si quisieran. Ahí Maxi consulta el ROI de la inversión, más o menos de cuánto tiempo es. Bueno, acá es relativo, Maxi, es como cuando te compras un departamento, en el fondo no esperás por ahí recuperar la plata del departamento, vos lo que apuntás por ahí es a ir teniendo una renta anual y una presión de capital, para cuando vendas tu departamento haber ganado y tener un retorno importante. Mateo, muchas gracias por los comentarios. Juan Carlos Huergo, espero después el link para repasar la charla. Perfecto, Juan Carlos, te pido por favor que nos mandes una consulta por WhatsApp si querés, para que te pasemos después el link. Ricardo, ¿cómo es el vínculo contractual del inversor con el fideicomiso que tiene la propiedad del campo? ¿Cómo se formaliza la relación inversor-fideicomiso? Eso se hace todo por la plataforma. Una vez que invertís, si está registrado, te recomendaría que pongas ahí en el campo comprar y veas cómo son los pasos. Ahí vas a ver que vas a firmar la solicitud de adhesión al fideicomiso primero y después vas a firmar la solicitud de inversión en este campo puntual. Todo lo haces de forma electrónica, tildando casillas y poniendo siguiente, digamos. La idea es que sea todo muy sencillo. Marcos pregunta, invirtiendo en pesos, ¿en cuánto tiempo queda impactada la operación? Sobre todo para saber el cálculo del precio del MEP. Normalmente, si vos transferís antes de las 12 del mediodía, ese mismo día tus pesos arrancan la conversión a MEP y se demora, en realidad al día siguiente vos ya tenés ese tipo de cambio, pero nosotros por un tema operativo demoramos entre 2 y 3 días en confirmarte y mandarte el mail con el tipo de cambio resultante. Felipe le pregunta, este campo que tiene 20 hectáreas no productivas, ¿a qué se debe? ¿No se puede hacer algo con Hacienda? Está bien la pregunta, si las 20 hectáreas por ahí estuvieran todas juntas o tuvieran alguna propiedad en particular, se podría. En este caso, las 20 hectáreas son una suma de pequeñas cositas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos bajos en el campo que no se pueden, que son como una especie de lagunitas muy chiquitas, que no tienen agua, pero no son aptos para siembra. Tenemos después alguna arboleda, un camino, entonces no son cosas que se pueden aprovechar en este caso. Siempre hay un desperdicio, digámosle, cuando uno tiene un campo, es habitual y no siempre se puede aprovechar. Normalmente, de todas formas, cuando uno compra el campo, al evaluar el precio del campo, obviamente se tienen en cuenta las hectáreas no productivas para que el precio sea acorde y tenga relación con la productividad del campo, ¿no? Gracias a vos, Gerardo, por sumarse. Gracias, Juan Ignacio. Aparte les digo nomás, cualquier duda que puedan tener, tenemos varios canales de comunicación. El más inmediato es WhatsApp. Pueden encontrar nuestro WhatsApp en la web, en la plataforma. Ahí les aparece el link, hacen clic y si desde el teléfono les aparece el WhatsApp directo, en la compu también.
Y después tenemos también, bueno, los formularios de contacto, tanto en la landing como en la plataforma. Ahí ustedes nos pueden contactar por el método que les quede más cómodo y la idea nuestra es siempre responder lo antes posible. Gracias, Patricia. La idea es justamente esa, abrir una nueva posibilidad de inversión para que la gente pueda conocer esta nueva clase de activo que es el campo y hacer su primera inversión y comprar su primer pedacito de tierra. Gracias a vos, Horacio. Esteban, sí, es muy nuevo. No exageramos cuando decimos que somos los primeros en hacerlo. Todavía no encontramos otro que lo haga, pero ahí vamos, gracias. Gracias, Wenceslao. Gracias, Juana. Claudio, sí, la charla queda grabada. Lo que te pido, por favor, es que nos manden un WhatsApp eh, pidiéndonos el link, así mañana cuando tenemos el link ya disponible se los podemos pasar. Felipe, la ubicación y las fotos satelitales, toda esa información está en la plataforma. Una vez que te registrás, entras a ver el campo, vas a poder bajarte el KMZ para ver el campo en tu compu, o lo vas a poder ver también directamente en la plataforma. Gracias, Mercedes. Maxi, el WhatsApp, si vos ahora te lo pongo por acá, ahí lo estoy buscando, lo más fácil es hacer clic directamente en el link que te aparece cuando entras a la landing, que la landing se la dejo acá. Si entras a la página nuestra, que es landtoken.io, te va a aparecer el link para mandarnos un WhatsApp, y si no, el número es ese. Ahí podemos recibir mensajes o notas de voz, pero no llamados. Y les dejo si quieren el link para mandar un WhatsApp directo. Ahí está Lucas. Muy bien, ese mismo. Gracias, Jorge Eduardo. Si quieren mandar alguna pregunta por micrófono, no pasa nada. Si les quedan dudas, bueno, pueden pedirnos el link de la charla. Pídanos el link por WhatsApp, así nos acordamos de mandarlo, porque son varios. Después, bueno, cualquier consulta que les pueda surgir por WhatsApp, mail, etcétera. Llegado el caso que haya en el webinar, inmobiliarias, asesores financieros y demás perfiles pueden contactarnos. Tenemos distintos esquemas de trabajo en conjunto. Gracias a vos, Maxi, por sumarte. Perfecto, Darío. Mandanos un WhatsApp y después te mandamos mañana va a estar ya el link disponible. Gracias a vos, Juan Ignacio. Gracias, Quique. Gracias, Lucas, por participar.
Gracias, Claudio. Saludos, Marcos. Gracias, Juan. Bueno, si por ahí no tenemos más dudas, ahí vi que Claudio se acaba de sumar. Claudio, por las dudas, era de 7 a 8, pero si tenés alguna consulta podemos verlo ahora sin problema. Si no hay ninguna duda más, los liberamos. Ya deben estar todos más cerca de la comida que otra cosa. Cualquier duda nos pueden contactar por el WhatsApp, por el formulario de contacto. Y ahí somos bastante ágiles en general en responder. Bueno, les agradecemos su tiempo y su presencia. Y cualquier duda, estamos en contacto. Les dejo un saludo.